Estamos en contextos, por supuesto, y bueno, toca esta maravilla de sección que se llama El contexto del texto con el maestro Antonio Álvarez Mesta, catedrático. Profe, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es gratísimo. En la Alameda Zaragoza había un monumento al poeta libanés Gibran Jalil Gibran, y estaba en relieve en color verde, tanto Gibran como un libro y un árbol. Gibran estaba con el libro abierto de El Profeta en la parte de tus hijos no son tus hijos, son los hijos del anhelo de la vida, son hijos del anhelo de la vida por sí misma. Y estaba el árbol nacional del Líbano, que es el cedro. No sé por qué fue destruido ese monumento. Quizá fue un acto de erostratismo. ¿Qué es esto de erostratismo? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana en Éfeso, así se pronuncia, Éfeso, fue incendiado y destruido por completo. Y cuando toda la ciudad trata de combatir el fuego, pues fracasa. Y por supuesto toda la ciudad, y no solo por un celo religioso, no solo por amor a la diosa Artemisa, sino porque también era su fuente de sustento, por supuesto. Los peregrinos tenían que pernoctar, y alguien les daba hospedaje, y les daba comida, y les curaba las heridas, les vendía ropa, etcétera. Entonces, la palabra peregrino, que significa el que cruza los campos, pues siempre se ha vinculado más bien a un propósito religioso. Y entonces había muchos viajeros que llegaban a Éfeso a honrar a la diosa Artemisa. Y cuando se hace una asamblea para ver qué se va a hacer, y dicen, pero ¿por qué se incendió si siempre teníamos cuidado? Siempre había comités que vigilaban que el fuego no hiciera presa de las telas que ornamentan el recinto. Y un joven pidió la palabra y dijo, se incendió porque yo lo quemé. Déjate de bromas, no estamos en este momento para aceptar ninguna broma de nadie. No es una broma, yo lo quemé. Insensato, fíjate lo que dices porque te puede costar la vida. ¿Cómo estuvo el accidente? No fue un accidente, lo hice a propósito, yo lo quemé. ¿Y por qué lo quemaste? Para ganar inmortalidad, para trascender, para hacerme famoso, para que las generaciones venideras sepan quién soy. Ustedes no saben cómo me llamo, ni mis vecinos saben cómo me llamo, pero a partir de aquí yo seré conocido como el destructor del templo de Diana en Éfeso, y mi nombre es Eróstrato, y generación tras generación sabrán quién fue Eróstrato. El caso es que ajusticiaron a este insensato muchacho, lo mataron y prohibieron que se volviera a usar ese nombre. Si alguien más lo tenía que buscarse otro nombre, porque en Éfeso y en toda la región estaba absolutamente prohibido el nombre. Pero obviamente se salió con la suya, si no, no estaría diciendo quién es Eróstrato. Entonces, ciertos psicólogos, más bien psicoanalistas, le llaman el síndrome de Eróstrato a ese afán de notoriedad que se alimenta con hacer actos, participar en actos destructivos. Yo sé que el robo siempre está mal, pero por ejemplo hay gente que se solaza dañando. Por el gusto de dañar. Por el gusto de dañar, que le arranquen la antena de su coche y la dejen ahí tirada. Ay, qué o que vayan con una corcholata. Ay, con un gancho rayando todos los coches estacionados. Hay gente que se entretiene con eso, Pero está enfermita, ¿verdad, esa gente? Pues obviamente, hay algo que está funcionando mal en su mente. Son gente... Les faltan serotoninas, sí, dopaminas. Ahora, hay gente también que defiende lo indefendible y se las da de progresista. Por ejemplo,
Para mí no es más que un acto de marcar territorio, así como un felino o un cánido, lo que hacen algunos pandilleros de llenar de globos, mal llamados grafitis, las paredes. No se progresa en nada, no se emancipa en nada, no es una libre expresión del arte y la creatividad. No, pero hay gente que dice que sí, y que la juventud necesita vías para la expresión. Sí, pero que te vayan a rayar tu casa y que todos los espacios urbanos tengan esa tremenda contaminación visual. ¿No da tristeza, por ejemplo, que edificios que fueron emblemáticos no por su tradición, no por su valor histórico, sino porque eran fuente de encuentro? Por ejemplo, donde estaban los cines 2001. Ay, no, qué tristeza, sí. Sí, todos los vidrios rotos, todo pintarrajeado, todo lleno de basura. Pero cualquier edificio que se deja solo, lo primero que se hace es destruirlo, pues sí, y pintarrajearlo. La teoría de las ventanas rotas, ¿no? O sea, que si ves algo que está abandonado... La logia masónica que está en el Boulevard Constitución, sí, independientemente de las creencias y prácticas de cada quien, ¿qué derecho hay a pintarrajear, a vandalizar? Esto es más que vandalizar, esto es erostratismo. O los muchachos estos que van a los museos y le echan puré de papa y salsa de tomate a las obras. Son valientes, son audaces, son gallardos. Que se pierden en el anonimato. Ellos lo que están incidiendo es sobre que el petróleo, la energía, una cosa así, ¿no? No empecemos. Sí. Perdóname. ¿Tú lo harías? A ver, vamos viendo. Probablemente. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué acción disruptiva has tenido? No, si fuera yo un joven y viera que el planeta en el que yo voy a vivir lo están destruyendo y los viejos no hacen nada, pues una manera de llamarle la atención es echarle puré de papa a un cuadro. Fue noticia mundial. Y la camiseta decía... ¿Y luego que ya vamos a dejar de hacer lo que estábamos haciendo? Pues no, pero por lo menos generó una conversación. ¿Por qué hicieron esto? ¿Y luego de qué te sirve la conversación? Para eso hay que no empecemos. Bueno, sí cuesta. Me sorprendes, ¿eh? Me sorprendes. Platón estaba convencido que la belleza y la bondad siempre iban de la mano. Más que hermanos gemelos, eran hermanos siameses. La belleza y la bondad. La belleza y la bondad. Y si trabajamos por la belleza, se incrementa la bondad. La belleza emancipa, por eso el arte libera. Si el arte se entiende como creación de belleza. Claro que ya hay muchos manifiestos estéticos, muchas corrientes artísticas, pero yo no creo que afear, contaminar visualmente o auditivamente, cualquier forma de contaminación, incluso el puré de papa, contribuye a la libertad, en lo más mínimo, ni al progreso. Bueno, pero yo estaba hablando de Gibran Jalil Gibran, y él escribió un texto que yo creo que hay que repasar una y otra vez. Va el profeta Al-Mustafa, se despide de Orfaliz, la población donde vivió y enseñó tantos años, y le pide un anciano, profeta de Dios, dinos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y él respondió: puedo hablar de lo bueno en ustedes, no de lo malo, porque ¿qué es lo malo sino lo bueno torturado por su propia hambre y su propia sed? En verdad, cuando lo bueno está hambriento, busca alimento aún en cavernas oscuras, y cuando está sediento, bebe hasta de las aguas muertas. Ustedes son buenos cuando son uno con ustedes mismos. Sin embargo, cuando no lo son, no son malos. Porque una casa desunida no es un antro de ladrones, es tan solo una casa desunida. Y un barco sin timón puede vagar sin rumbo entre islotes peligrosos y no por eso se va a hundir hasta el fondo. Ustedes son buenos cuando se esfuerzan en dar de ustedes mismos, sin embargo no son malos cuando buscan ganar para ustedes. Porque cuando luchan por obtener no son más que una raíz que se prende a la tierra y succiona su seno. Seguramente la fruta no puede decir a la raíz: oye, raíz, sé como yo, madura y plena, y dando siempre de tu abundancia. Porque para la fruta el dar es una necesidad, como el recibir es una necesidad para la raíz. Ustedes son buenos cuando están completamente despiertos en lo que dicen, conscientes de su discurso.
Sin embargo, no son malos cuando duermen, mientras lengua titubea sin propósito, porque hasta un vacilante hablar puede fortalecer una lengua débil. Ustedes son buenos cuando caminan hacia su meta firmemente y con pasos audaces. Sin embargo, no por eso son malos cuando avanzan hacia su meta cojeando. Aun aquellos que cojean no retroceden. Ustedes son fuertes y veloces. Y cuídense de no cojear delante del lisiado imaginando que eso es bondad. Ustedes pueden ser buenos en incontables modos y no son malos cuando no son buenos. Son solamente indolentes y haraganes. Es una lástima que los ciervos no puedan enseñar velocidad a las tortugas. En su anhelo por un yo verdadero, genuino, reposa su grandeza, y ese anhelo se encuentra en cada uno de ustedes. Pero en algunos de ustedes esa ansia es un torrente que corre con fuerza hacia el mar, llevando los secretos de las colinas y las canciones de los bosques. Y en otros es un hilo de agua que se pierde en ángulos y curvas y se consume antes de alcanzar la playa. Pero no dejemos que el que mucho anhela le diga al que anhela poco: ¿por qué eres tan lento? ¿Por qué te detienes tanto? Porque el que es verdaderamente bueno no pregunta al desnudo: ¿dónde está tu ropa? Ni cuestiona al desamparado: oye, ¿dónde está tu casa? Eso dice Gibran Jalil Gibran. Hay un libro que no es para leer en el sentido recreativo o informativo. Es un libro para hacer ejercicios, no físicos. Se llaman los ejercicios espirituales. Lo escribió un vasco llamado Íñigo. Y ahí, pues, junto al principio y fundamento, viene algo que se llama presupuesto. Pero no es el presupuesto económico. No, es lo que tenemos que admitir antes de avanzar. Él dice así, lenguaje medieval: todo buen cristiano ha de estar dispuesto a salvar la posición del prójimo antes que a condenarle. Olvídese de lo cristiano. Todo buen ser humano debe estar dispuesto a admitir una bondad natural en el otro ser humano. Y si se da cuenta que entiende mal, corríjale con amor. Eso viene allí en el presupuesto de los ejercicios ignacianos. Y se asume, pues, que somos falibles, que tenemos defectos, que somos incongruentes, y sin embargo hay una bondad radical. Y yo vuelvo con Carl Rogers, el creador de la... Bueno, no el creador, ese fue Maslow, pero el principal exponente de la psicoterapia humanista: la aceptación positiva incondicional. Se pueden rechazar conductas, actos, comportamientos, hechos, pero la persona tiene un valor inalienable y tenemos que aceptar a la persona. Como se dice en lenguaje teológico de tantas generaciones, hay que rechazar el pecado, pero no hay que rechazar el pecador. Bueno, entonces esto de Gibran pues también es un manifiesto humanista. Qué lindo. La verdad, y qué difícil en los tiempos que corren seguir esta línea de pensamiento. Sí. Porque la verdad es que nos hemos vuelto jueces. O fotógrafos. Fotógrafos. Sí, que pierden la magia del instante presente por tratar de capturarla. Pero de verdad, y además etiquetamos y estigmatizamos y hacemos a un lado. Si me clasificas, me niegas, decía Soren Kierkegaard. Bueno, eso es hacemos taxidermia, queremos disecar todo. O sea, y todo lo tenemos que procesar con camaritas o micrófonos. Déjenme le cuento algo así muy rápido. Sí. Todos los días veo a motociclistas de la Policía Estatal que llegan, se estacionan formalmente, se toman una foto el uno al otro y se retiran. Esa es la misión de vida que tienen, porque si no eres percibido, no existes, diría George Berkeley. Y ya todo es con fotos, todo tiene que haber evidencias, y a mí me parece absurdo, ridículo. Entonces, nos hemos vuelto taxidermistas de la vida. Nos disecamos y tomamos fotos y nunca tenemos tiempo para ver las fotos.
Sí, bueno, A ver, debo decir en mi defensa. No, no estoy hablando de ti, ¿eh? No. Jens me manda fotos de dónde estaba en el momento de la entrevista, Sí. ¿no? Un lugar precioso, con flores en peligro de extinción a un lado del río Biobío. Entonces yo le mandé una foto de dónde estoy yo en el momento de la entrevista. Claro. Y Está fotografía significa escritura de luz. Es un hermoso término, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Fotografía significa eso. Pues sí. Sí. Es luminoso. Bueno, la verdad es que en cada frase un aprendizaje, una enseñanza. Ojalá y que lo veamos de esta manera. Van a tener una conversación muy, muy padre hoy, ¿verdad, profe? En la biblioteca. ¿Van a hablar de budismo o es hasta el sábado que No, sí, hoy vamos a hablar del budismo porque es una filosofía práctica y es una psicología aplicada. Entonces no es una religión en el sentido convencional, todas las religiones son respetables y también la ausencia de religiones, por supuesto. Entonces yo sí creo que las 4 nobles verdades del camino óctuple, la senda media, le viene bien a cualquiera, Claro. cualquiera. Sí, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces todos los sábados de 11 a 12 y media se juntan unas 20 personas ahí en biblioteca. Pero yo veo que crecen los grupos con las fotografías, con las sí. evidencias. Sí, eso es lo que... Yo prefiero la calidad a la cantidad, igual que usted. Pero sí, afortunadamente se ha ido incrementando y lo mismo pasa con tanatología y con literatura. Sí, veo Sí. que hay mucha actividad y además actividad que gusta a la gente. Las propuestas son muy, muy padres, la verdad. Pues, profe, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. No, yo no quiero estar disecada. Qué feo. No, qué feo. Digo, a mí no hay nada que me... Con ojos de canic. O no hay nada que me disguste más que, por ejemplo, un animal disecado. O sea, qué cosa tan horrible, pero metafóricamente eso es lo que andamos haciendo. En fin, son las 9:05. Vamos a hablar de violencia. Vamos a tener casos reales de violencia contra las mujeres. A veces pensamos que la violencia ocurre no sé a cuántos kilómetros de distancia de nosotros. A la mejor violencia ahí hay un ladito de ti y ni siquiera te habías dado cuenta. Vamos a la pausa, regresamos. ¿Y quién viene? Contextos.